Continuamos con esta serie de estudios relacionados con la epístola al libro de Romanos y hoy en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Para lograr entender este texto hay que tener en cuenta el capítulo 2, el capítulo anterior, que nos muestra que los judíos descansaban cómodamente en tres cosas. ¿Cuáles eran? Ellos tenían la ley, la entendían y eran celosos de ella. Cumplían diligentemente con el rito de la circuncisión, eran circuncidados. Y la tercera de las ventajas es que eran descendientes directos de Abraham. A ellos Dios les dio la promesa. La promesa les pertenecía. ¿Pero qué pasaba? Su incredulidad, su injusticia y pecado los expone indefensos al castigo y al juicio divino, como a cualquier otro. Entonces que empecemos en la primera parte de este texto, y serían los versículos del 1 al 4. Y Pablo en este texto hace muchas preguntas. Y la primera es, ¿qué ventaja tiene el judío? La segunda, ¿de qué aprovecha la circuncisión? En el versículo 2 dice, mucho en todas maneras, pero primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Versículo 3, pues, que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecha nula la fidelidad de Dios. Es una pregunta. ¿La incredulidad de los hombres hace nula la fidelidad de Dios, sí o no? Bueno, seguimos leyendo. Pablo contesta, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cómo está escrito? Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto? Que la incredulidad del hombre no anula la fidelidad de Dios. Dios es fiel, aunque el hombre sea incrédulo, aunque el hombre sea malo. Oh, gloria a Dios. Pablo nos muestra que los judíos sí tenían ventaja por ser los primeros receptores de la palabra. Ya vimos tres ventajas, claritas: circuncidados, descendientes de Abraham, eran los dueños de la promesa, tenían todas las ventajas, dice el versículo 3, claro, pero, sí, tenían todas las ventajas, pero no tenían fe para creer que Dios cumpliría todo lo que había dicho. Le faltaba fe. Ahora, aunque ellos no tenían fe, aunque ellos no creyeran lo que dice la Biblia, lo que Dios había prometido, eso le pudiera quitar que Dios no lo hiciera. Nada de eso quita la fidelidad de Dios. Dios es fiel a su promesa, aunque su pueblo no la crea. Aunque su pueblo, como dice aquí, sea incrédulo. Y no estamos llamando a la gente a la incredulidad. Lo que el texto nos muestra es que nosotros necesitamos afirmarnos cada día más en su palabra, para que la fe de parte de Él crezca en nosotros. Lo que Dios prometió al padre Abraham, algunos de los judíos no lo creían. Pero la pregunta del apóstol Pablo es, ¿entonces Dios no lo hará? Porque ellos no lo creen. Entonces Dios no cumplirá. De ninguna manera. Dios obrará el bien, aunque los hombres no lo crean. Dios no necesita que usted y yo creamos para Él hacer su obra. Le sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Así que nos está mostrando el texto que la falta de fe, nuestra maldad, nuestra incredulidad no anula la promesa de Dios. Cuando nos anclamos, aquí la necesidad de tomar la palabra como tal, como ella es la palabra de Dios. Y cuando tomamos esta palabra, como ella es la palabra, la creemos, podemos estar seguros que estamos viviendo y esperando lo que Dios prometió y lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque creemos, lo va a hacer porque Él lo dijo. Y lo que yo debo creer no es para que se haga. Yo debo creer porque Él lo dijo y lo va a hacer. Aquí la importancia de trazar bien la palabra
para que la palabra produzca esa fe, para que la palabra produzca paz interior y para que la palabra me ayude, porque será la gracia divina que me ayuda con la palabra a creer y a esperar lo que Dios ha prometido. Es que nadie puede tener tanta seguridad que aquel que lee la Biblia, la entiende lo que Dios dice y sabe que Dios no falla y sabe que Dios cumple. Ese tiene seguridad. Y esta es la seguridad que nos da la palabra, que ella misma, oiga, si logramos tener fe, lo produce ella, esa fe no es nuestra, la fe la produce, así que lo que necesitamos es acercarnos más a la palabra y la palabra aumentará y la palabra será la que se encargue de darle crecimiento a nuestra fe, porque nuestra fe se alimenta de ella. Gloria a Dios. Así que si nuestra fe sin la palabra es nula, y aunque nosotros no creamos, Dios lo va a hacer. ¿Qué tal si nosotros lo creemos cuando estamos seguros que Dios lo va a hacer porque lo dijo y lo que Él dijo lo hace? Pasamos a la segunda parte del texto. Sí, son los versículos 5 al 8. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre. Él mismo responde en el versículo 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si el mundo es santo, si el mundo es bueno, ¿cómo lo juzgaría? Sigo leyendo el versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿O por qué no decir cómo se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? El texto nos muestra que nuestras injusticias hacen resaltar la justicia de Dios, la gracia de Dios. Y lo que nos dice es que cada vez que pecamos, estamos dándole gloria a Dios, demostrando que solo Él es justo y recto. Y que por ser justo y recto, Él da castigo al pecador. Yo no estoy diciendo que pequemos para darle la gloria a Dios. No me malentiendan porque esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está diciendo vamos a pecar más para que se muestre la gracia de Dios. Eso no es lo que dice. Pero él dice que de todas maneras nuestro pecado resalta que la única manera de Dios juzgar al mundo es castigándolo por la maldad. Porque claro, él es santo, Él es justo, el hombre peca, Dios lo castiga. Así que Pablo está diciendo que nuestra mentira hace abundar con mayor intensidad la luz de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros damos oscuridad, Dios tiene luz. En el versículo 8, Pablo nos está diciendo, nos calumnian. ¿Pero qué estaba pasando en los tiempos de Pablo? Estaban calumniando a Pablo porque Pablo predicaba que la salvación es por la gracia divina y no por la bondad del hombre, por los méritos del hombre, por lo bueno del hombre. Y por eso, dice Pablo, nos calumnian. Pero aclara, nosotros no mandamos a la gente a pecar para que la gracia sea mayor. No, tampoco estamos diciendo que la gracia es alcahueta. Lo que estamos diciendo es que somos salvos por gracia, por la gracia divina. Y que debemos cuidar una salvación tan grande que Dios nos ha dado por medio de su gracia. Podemos entender que el apóstol Pablo no era un depravado para enseñar que tan pronto se fuera salvo, se podía vivir de cualquier manera. Entendemos que los salvos deben agradar con sus vidas a Dios. Lo que Pablo está diciendo es que de todas maneras, en nuestra manera de agradarlo, fallamos, que en nosotros no hay total justicia. Eso es lo que nos está mostrando el texto, que no hay total justicia como para alcanzar por nuestros propios méritos. Pablo está mostrando que la gracia divina es grande, que no hay pecado que pueda opacarla. Y por eso, claro, lo malentendieron
Y empiezan a decir, no, Pablo está diciendo que la gracia es tan grande que nosotros tenemos que pecar para que la gracia abunde. No está diciendo eso. Lo que Pablo está mostrando es que la gracia divina nos ayuda a llegar hasta el final, a perseverar hasta el final, honrando y glorificando a Cristo. Es ella la que nos ayudará. Pablo está diciendo, mire, nosotros tenemos que prestar mucha atención a nuestras maldades porque son tan grandes. Y cada vez que nosotros empezamos a ver nuestra maldad, logramos ver que la gracia divina es enorme. Si somos conscientes de nuestro mal, de nuestra maldad, de lo que hay en nuestros corazones, empezamos a descubrir esa gracia que Dios ha puesto en nosotros para salvarnos. Es la única manera. Así que cuando vemos qué tan grande es el pecado, mayor que ese pecado, es la corrección, es la gracia divina que nos ayuda a corregir. Pero tenemos que prestar atención que somos pecadores. La gracia divina no es un juguete. Quien la ofende recibirá su merecido, su castigo merecido. Y nos queda claro que Dios no necesita que la gente peque para demostrar que Él es Dios. Él sigue siendo Dios por encima de todo. Pero vemos que la gracia es tan grande que si no fuera por ella, nosotros no pudiéramos ser salvos. Solo la gracia divina garantiza que llegaremos hasta el final. Nadie puede hacerlo sin la gracia. Así que aquello de que el que persevere hasta el final y el que persevere, perseverar es confiar en Él y en su gracia, en su palabra. No es por nuestros propios méritos, nuestros propios esfuerzos. Veamos la última parte del texto y son los versículos del 9 al 20. En esta última parte, el texto nos muestra que todos somos injustos y pecadores y por lo tanto, todos estamos bajo el juicio divino. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Somos mejores que ellos? Es una pregunta, pero él mismo responde, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Bueno, esto seguimos leyéndolo en el transcurso del mensaje, pero ya nos queda claro que ni usted ni yo tenemos méritos para presentarnos ante Dios solos, si no fuera por su gracia, por su misericordia, por Cristo. Igual de pecadores. La epístola nos está mostrando que desde hace 2000 años que esto fue escrito, ya habían estos comportamientos, ya habían estas conductas. Podemos imaginarnos hoy que las sociedades se han seguido descomponiendo cada día y nuestra sociedad no es mejor que aquella de hace 2000 años atrás que fue escrito esta epístola. Y Pablo cita a Isaías en el capítulo 59, versículos 7 y 9, en el 53, versículos 1 y 4, y también cita al salmista, cita a David, en el Salmo 14, en los primeros 4 versículos. Y preste atención, esto de Isaías, como los salmos fueron escritos aproximadamente 3000 años atrás, no tiene 3000 años de vigencia que fue escrito, y compare la moral y las costumbres de entonces, cómo se ha corrompido, cómo se ha pervertido el mundo. Y ya para esta época, mire lo que nos dice la palabra. Pablo cita, yo lo voy a leer del texto. Así dice las Escrituras, dice Pablo. No hay quien no haya pecado, ni uno. O sea, si es por no pecador, nadie alcanza nada, nadie tiene mérito. Porque lo que está mostrando es todos somos pecadores. No hay quien tenga entendimiento. No, nadie comprende total las cosas de Dios. Nadie que de verdad quiera conocer a Dios. Uno predica, la gente se hace loco. Y Pablo está diciendo el comportamiento que había no solo en su época. Dijimos 3000 años atrás en los tiempos de Isaías y de David. Dice, todos han abandonado a Dios. Todos se hicieron inútiles, no sirven. O sea, inútiles en cuanto al servicio a Dios, en cuanto a decir yo puedo servir a Dios, yo estoy aquí, yo sí. Nadie es útil para servir a Dios así. Eso es lo que nos está diciendo el texto. No hay nadie que haga el bien. Y dice, ni uno solo. Su boca es como una tumba abierta. Con la lengua dice mentira.
Lo que dicen es como un veneno de serpientes. Tremendo. Su boca está llena de maldición y amargura. Están siempre listos para herir o matar. Donde quiera que van, causan destrucción, tristeza. No conocen el camino que lleva a la paz. No les pasa por la mente tener respeto ni temor por Dios. Esto fue en aquellos tiempos. Y yo pregunto, ¿será que esto no lo podemos aplicar al día de hoy? Porque si fue hace 2 o 3 mil años, ¿cómo será tan grave la acusación del apóstol Pablo como la de David y la acusación de... Porque aquí hay 3 acusando, 3 hombres de Dios, Pablo, David e Isaías. Nadie tiene nada bueno. Están diciendo, todos merecemos la muerte. Todos padecemos el cáncer del pecado. No hay uno que no. Entonces, ¿quién se puede levantar y decir es por mis obras, por mis méritos? Y lo que estamos viendo en el texto es la bondad, la fidelidad y la gracia divina. Es lo que estamos viendo. Sí, porque por nuestros propios méritos no alcanzamos nada. En los versículos anteriores, en el capítulo 1, los versículos 29 al 31, leímos igual una lista enorme de pecado, de maldad, de gente corrupta, codiciosa, llena de maldad, llenos de envidia, asesinato, pelea, fraude, maldad. Entonces lo que el texto nos está preguntando, pero ¿quién de nosotros tiene suficiente mérito? ¿Quién alcanza para decir nosotros logramos llegar? Sí, hasta el final. El que persevere, y nosotros vamos a perseverar. ¿Atrevidos? Y Pablo dice, claro, nos murmuran como murmuraron en estos días de el hermano Miguel, el pastor Miguel Núñez, que está diciendo lo mismo. No es por los méritos de los hombres. Es que la religión enseña que son los hombres, ellos mismos se salvan y ellos mismos tienen mérito para entrar. No, que Dios nos guarde. Necesitamos considerar qué malos somos, qué tan malos somos, que nuestro pecado se muestre tan grande, que veamos qué podrido estamos y podemos, solo así podremos ver la grandeza de la gracia divina. Pero tenemos que ver qué podrido estamos nosotros para poder ver la grandeza divina. Mientras nosotros creamos que nosotros somos los que estamos correctos y muy bien, entonces estaríamos aplicando nuestros propios méritos. Y creemos que por nuestros propios méritos vamos a alcanzar cuantas cosas. Ya entendemos que la ley era una ventaja para aquellos, pero no tenían fe, eran pecadores, eran injustos. Lo que logramos ver en el texto es que la gracia divina es tan grande, es tan hermosa y tan poderosa que ni el mayor de los pecadores puede eliminarla. Pecador que llega allá y cae a la gracia lo hace ver que podrido está. Y por eso dice, bueno, ¿recibimos castigo? Claro que sí, porque la gracia castiga para corregir. Y es tan grande que sin ella nadie pudiera ser salvo. Que nos quede bien claro que la perseverancia no es humana, no es de los hombres, es de Dios. Sin esa de Dios nadie alcanza. Es Dios con su cuidado, su perseverancia que nos ayuda y nos atrae hacia Él. No es que nosotros somos los que hemos alcanzado a Dios, es Dios que nos alcanzó por su misericordia, por su bondad, por su gracia. Es la gracia divina la que nos cuida. Debemos clamar a Dios, arrepentidos, pedir perdón y desear ser salvos, desear que su gracia trabaje en mí. Deséelo, pídalo, considere, medite qué tan malo es usted, no le va a hacer daño. Ver qué tan malo, qué tanta maldad hay. Y solo así descubrirá lo bueno que las Escrituras nos muestran que es nuestro Dios. Dios les guarde, Dios nos bendiga y nos ayude a serle fiel, a honrarle, a glorificarle, a reconocer nuestra maldad, a reconocer nuestro pecado, a reconocer que solo Él es santo y solo Él puede ayudarnos a subir a la vida eterna. Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Yo los invito a que sigamos en escuchando esta serie del libro de Romanos que voy subiendo poco a poco.
Pido oración para que Dios nos ayude a ir poco a poco predicando su palabra. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga.